Dios les bendiga, que el Dios Todopoderoso, nuestro amado Hijo Jesucristo, y la paz del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 17. Proverbios, capítulo 14, verso 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Voy a repetirlo. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre y damos a ti toda la alabanza y toda la gloria, pidiéndote, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo que la inspiró use mi vida, Señor, como un instrumento de edificación, de exhortación y de consolación para tu gloria y para tu honra. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Algo que está afectando mucho la espiritualidad de la iglesia, que te impide o te obstaculiza ser lleno del Espíritu Santo, tener esa comunión más libre con el Señor y con su Santo Espíritu, es la ira no controlada. La ira ha dañado negocios, relaciones, matrimonios, familias, aún iglesias. La ira no controlada es muy destructiva. Es algo que tenemos que prestarle atención. Hay ministerios que se han acabado por no controlar la ira. Y vamos a iniciar dando el significado. Según el diccionario de la lengua española, que es la ira, es una emoción intensa que surge en respuesta a situaciones de frustración, amenaza o injusticia. Es una emoción intensa cuando a ti te hacen algo que te ofende, que te hiere, cuando otra persona hace alguna acción injusta o varias personas contra tu vida, contra tu imagen, contra tu dignidad. Se tiende a enojarse, a irarse, y el gran problema
es cuando se pierde el control. ¿Cuál es nuestra reacción ante injusticias, ante ataques, ante señalamientos, ante críticas, ante murmuraciones que tratan de dañar la imagen o la reputación? Y ahí voy a nombrar dos casos en la palabra de Dios, los cuales hombres de Dios no supieron controlar la ira. El primer caso es Moisés. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Libro de Éxodo, o más específicamente capítulo 31. Vamos a leer desde del capítulo 31, del verso 18, que es el último versículo del capítulo 31, y seguimos con el 32. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés estaba en el monte Sinaí en 40 días de ayuno, preparándose para recibir las tablas de la ley. Y dice el capítulo 32, verso 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y le dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El pueblo un poco preocupado, o bastante preocupado, porque Moisés no descendía, porque Moisés no aparecía. Pensaron que se había muerto. Le dijeron a Aarón, que era el copastor o el colíder de Moisés, que le hiciera dioses. Qué tristeza que un pueblo que vio la gloria de Dios, que vio a Dios abrir el mar rojo, que ellos atravesaron en seco, y después en la travesía del desierto les coloca una nube para que le dé sombra, y de noche les coloca una columna de fuego para que les dé luz y calor, y diariamente les hacía descender el maná del cielo, los alimentaba.
Se vieron palpablemente el poder de Dios, la grandeza de Dios, y como dice la misma palabra, los sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Y cómo es posible que un pueblo que vio tantas maravillas le pida a Aarón, haznos dioses? ¿Cómo se pudo olvidar de ese Dios tan maravilloso que les produjo tantos beneficios? Es increíble, pero es la realidad. Así que le pidieron dioses visibles, Señor. Aarón, haznos un Dios que podamos ver, que podamos palpar y que queremos adorar. Es triste, pero fue la realidad. Ahora, lo más triste de todo esto es que Aarón, conociendo a Dios, siendo el líder del momento, no los exhortó, no los corrigió, no les dijo están equivocados, no les recordó las maravillas, las bondades del Dios del cielo. No les dijo, eso es pecado, es idolatría. Y no hay un pecado que Dios más aborrece que la idolatría. Pero no fue capaz de enfrentar a ese pueblo y de corregirlo con autoridad, sino que lamentablemente les concedió lo que pidieron. Les pidió los aretes, los zarcillos, todo lo que tuvieran de oro. Lo fundió. Dice que con un buril le dio forma y les hizo un becerro de oro. Y lo más triste es que Aarón les dijo, ahí tienen su Dios. Y dice, y mañana será fiesta para Jehová. Imagínense. Eso ahí era un sincretismo, una mezcolanza entre adorar a Dios y un becerro. Imagínense usted. Y al día siguiente madrugaron, porque la gente madruga para lo malo, pero para Dios no quiere madrugar. Organiza un paseo para que vea a la playa. Y cítelo a las 5 de la mañana, a las 4:30 ya hay gente ahí. Le aseguro que sí. Pero cítelos para un devocional para ver cuántos van ahí. Si van 3 es mucho, al paseo van como 100. Al devocional no quieren ir. Para lo de Dios no madruga. Para lo del diablo es también temprano. Tremendo. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Se hicieron una tremenda fiesta. Aquí en Colombia decimos parranda. Hicieron una parranda, tomaron, comieron, cantaron. Que me imagino que si hubiera luz eléctrica, hubiera sonido, eso el picó, el parlante, los equipos sonidos fueran a todo timbal. Trago, comida y baile, imagínense. Se formó la grande ahí.
Y el verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Éxodo 32, 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se corrompió, se desvió, perdió la visión. Y lamentablemente está sucediendo en el pueblo de Dios. La iglesia se está corrompiendo. La iglesia está combinando lo santo con lo profano. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es terrible. A la consagración ahora la llaman religiosidad. A la búsqueda de Dios, a la intimidad con Dios, le llaman extremismo. No seas extremista. Tú oras mucho, tú ayunas mucho, tú madrugas mucho. Eso es ser extremista. No, eso no es ser extremismo. Eso es amar a Dios. Eso es desear y tener hambre y sed de su presencia. No te dejes influenciar por esas voces, por esos hermanos y esas hermanas que te quieren quitar la búsqueda, que te quieren meter otra mentalidad, otra doctrina, otra filosofía hueca, no sé cómo llamarlo. Pero tristemente la iglesia se ha corrompido. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Y gloria a Dios por ese remanente que sigue creyendo y sigue obedeciendo la palabra, que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El que obedece la palabra dice que el que busca temprano a Dios lo halla. El profeta Isaías decía, mientras espíritu haya en mí, madrugaré a buscarlo. Y gloria a Dios por los que madrugan. Les aplaudo y sigan adelante, sigan haciéndolo. Dice verso 8 de Éxodo 32, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Eso mismo Dios le está diciendo a la iglesia. Se han apartado. Dios está triste. Dios está llorando porque su iglesia se ha apartado de lo que Él nos ha mandado. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y este otro fenómeno que está sucediendo, que admiran tanto al hombre de Dios o a la mujer de Dios, al pastor que Dios lo está usando, a la pastora que Dios la está usando, que terminan idolatrando. Hacen de su pastor o de su pastora un ídolo. Una sierva hace muchos años me contó que asistió a un evento aquí en Barranquilla, una iglesia bastante grande, donde trajeron a un hombre famoso, un hombre de televisión y de internet cristiana. No digo el nombre por ética.
Y esa iglesia era hija de la iglesia de ese varón que tiene un concilio fuerte en Estados Unidos. Y él dice que cuando ese hombre entró y subió a la tarima, toda la iglesia comenzó a gritar: ¡Gran papi! ¡Gran papi! ¡Gran papi! Y ella quedó sorprendida. ¿Cómo adoraban a ese hombre? Porque al pastor local le decían papá. Y como él era el líder de todos los pastores, entonces le decían gran papá o gran papi, de cariño gran papi. Dice que lo ovacionaron como por media hora. Ese hombre no podía empezar a predicar, a hablar, por esa adoración a ese hombre. Y ella quedó sorprendida. Pero esa es la realidad, hermano. Gloria a Dios por los pastores que Dios usa. Pero, ojo, jamás le quites el puesto a Dios. No dejes que el pueblo te adore. Enséñale que el famoso, que el importante, quien se merece los aplausos y la alabanza, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. No permitas que tu pueblo se desvíe. No permites que esa congregación termine adorándote a ti y no al Dios que te usa. No adores al hombre que Dios usa. Adora al Dios que lo usa. Eso es lo que tiene que entender la iglesia. Y no estoy criticando ni señalando al que Dios usa. Gloria a Dios. Ojalá Dios usara a todos con señales, prodigios y milagros. A todos los que predican la palabra, ojalá Dios los usara poderosamente para que este evangelio se extienda. Pero el error que está cometiendo la iglesia es que se está postrando a adorar a los hombres. Cuando hablo de hombre, hablo en general. Está postrando a adorar hombres y mujeres usados por Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es algo muy delicado. Por eso dice la palabra: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová Dios: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es un pueblo terco, testarudo, que la palabra le entra por un oído y le sale por otro. Algún parecido con la realidad que vive la iglesia es pura coincidencia. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, ya Dios estaba hasta aquí de ese pueblo. Les había soportado cualquier cantidad de quejas y de errores y de pecado y de malas conductas. Pero cuando Dios vio la idolatría, que en un momento dado, porque Moisés no aparecía, se olvidaron del Dios de Moisés. Se olvidaron del Dios que los había sacado de la esclavitud. No, yo digo, no, ya esto es el colmo ya. Este pueblo no tiene remedio. Y le propuso a Moisés: déjame acabarlos y yo puedo hacer contigo como hice con Abraham.
Yo puedo sacar una nación de ti. Yo puedo darte una nueva nación. Esa fue la propuesta que Dios le hizo a Moisés. Pero Moisés, a pesar de todo, los defectos, los errores, las quejas de ese pueblo, pueblo querelloso, murmurador, lo amaba. Moisés aprendió a amar a ese pueblo y empezó a defenderlo y comenzó a interceder por ellos. Y esta es la intercesión. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. A la intercesión de Moisés logró detener ese juicio de Dios. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. O sea, el único del pueblo que no estaba en ese terrible pecado era Josué. Josué era un joven espiritual. Josué no estaba junto con Moisés allá en la cumbre porque Dios le dijo a Moisés que subiera solo. Pero él se quedó a mitad de camino, a mitad de la montaña, del monte, buscando a Dios también. La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que Josué también estaba en ayuno, buscando, orando, clamando por su líder, clamando por Moisés, clamando para que él recibiera la palabra del cielo. Y gloria a Dios por los Josué, que madrugan, que oran, que interceden, que claman por su líder, por las almas, por el pueblo, por las necesidades. Ese es el ministerio que se necesita en la iglesia. Ministerio de oración, de intercesión, de clamor. Dios necesita gente espiritual en las iglesias. No gente murmuradora, gente peleonera, gente que pone obstáculos y trabas a la obra de Dios. Que hacen hablar de la obra de Dios por los malos testimonios. Que ni entran ni dejan de entrar por su mal testimonio. Pero Dios levante los Josué, los que aman a Dios, los que están enamorados de Dios, los que buscan a Dios con intensidad. Gloria a Dios por eso, Josué. Reciban mis felicitaciones y sigan adelante. Ánimo. Hay que seguir buscando a Dios. Dios tiene grandes cosas con tu vida. Bendito sea el Señor. Y Josué creía que había pelea en el campamento. O sea, había una bulla muy terrible. Todavía sus
sentidos espirituales y físicos estaban desarrollándose, o los espirituales, bueno, los físicos ya los tenía. Él no discernía qué clase de voces se escuchaba. Y Moisés le dijo, no es voz alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Voz de cantar oigo yo. O sea, le estaban cantando al mismo diablo, estaban cantando al becerro. ¿A quién le cantas tú? ¿A quién adoras tú? Moisés discernió. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, imagínense. En otra palabra, cuando Moisés vio ese espectáculo tan terrible, dice, ardió la ira de Moisés. Y recuerda que este es el tema principal que estamos tocando, pero Dios ha querido hablar otras cositas también. Ardió la ira de Moisés, porque la ira arde. Cuando usted está empezando a coger rabia y te siente que algo se le sube, algo como un calor, como una cosa. Hay gente que las orejas se le ponen rojas de la rabia, la cara, las mejillas se enrojecen de la rabia, de la ira. Se ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, cogió y rompió, reventó la obra de Dios. Ten cuidado con la ira. Pastor, líder, ministro, evangelista, apóstol, maestro, predicador de la palabra. Ten cuidado con la ira, porque por la ira puedes dañar la obra de Dios. Ojo con la ira. Ojo con la ira. Hoy en día hay un deseo de ser pastor y alquilan un garaje, compran un atril, unas sillas, unos instrumentos, unos equipos y abren iglesias. Porque no se quieren sujetar a su pastor, porque dicen que no lo apoyan, porque yo tengo ministerio y usted no me apoya, entonces se rebeldizan y abren sus propias iglesias. Pero resulta que su carácter todavía no está formado, no está moldeado, no están preparados para conducir una grey todavía. ¿Y qué sucede? Que cuando ya tienen un pueblo, una congregación, y empiezan esos hermanos a portarse mal, a hacer cosas que a ese pastor no le gustan, muchos terminan gritándoles, insultando a la iglesia, hiriendo, dañando. Y no se van a los golpes porque sería el colmo. En vez de coger la Biblia y enseñarla, cogen la Biblia y le pegan a los hermanos con la Biblia. O sea, no están preparados y hacen daño. Por eso uno encuentra tanta gente resentida, apartada del Señor, por la falta de sabiduría y de control de los líderes y pastores. Son cantidades, le cuento. ¿Por qué?
porque no estabas preparado todavía para el pastorado, porque tu carácter no había sido forjado, formado. Tú tienes que esperar que el Señor forje un carácter ministerial en tu vida. No te lances al ministerio por emoción si no estás preparado. Y ese es el gran problema de los pastores, de nosotros. Nosotros tenemos la culpa, porque muchas veces, porque el hermanito salió de una vida terrible, porque tiene un testimonio sorprendente, que cada vez que da el testimonio las almas se convierten, porque mataba, sacaba las tripas, porque era brujo, porque era homosexual, porque era lo peor y Dios lo cambió, lo transformó. Entonces cuando cuentan el testimonio, claro, la gente se impacta, mucha gente es tocada, y ya por eso le damos una credencial de evangelista. No tiene ni 6 meses en la iglesia y ya le estamos dando credenciales. Es un error muy, pero muy grande. Entonces algunos dicen, hermano, pues que ya Cristo viene. Es que hay que apoyar los ministerios, pero ojo, porque lo que hacen con las manos los desbaratan con los pies. Pastor, si ese varón, esa varona todavía no está formada, no le des credencial. Úsalo ahí en tu iglesia, ves formándolo, ves preparándolo, ves enseñándolo, ves moldeándolo, ves capacitándole, ves enseñándole. Enséñale toda la experiencia que tú tienes. Pero no lo lances al ministerio tan rápido, porque así como suben como la palmera, bajan como el coco y ¡pa! Se parte. ¿Cuántos ministerios no caídos, no hay caído? ¿Cuántos ministerios no caen en pecado? Entonces, ganan cualquier cantidad de almas en los primeros 6 meses, pero cuando todo el mundo sabe su testimonio, muchas de esas almas terminan apartadas otra vez. Y ese no es el evangelista, ese no era el evangélico, ese no era el que predicaba. Mira cómo anda ahora, mira con otra mujer, mira ahí borracho, mira tomándole ahí en la esquina, en la tienda, en la caseta, en el picó de la esquina, ahí está bailando champeta y tomando el que predicaba. Sí, porque así termina. Porque la Biblia dice que 7 espíritus peores entran en el cristiano que se aparta. Entonces es peor. Es peor. Entonces, pastor, no te aceleres. Hermano, hermanita, que estás comenzando, que estás predicando, que sientes que Dios te está usando, sométete a tu pastor, quédate ahí, deja que crezcas en el evangelio, que crezcas espiritualmente. Y Dios te dirá, Dios sabrá y tu pastor también sabrá cuándo tú ya estás preparado, preparada para comenzar un ministerio, para comenzar un pastorado, un ministerio evangelístico, apostolado, lo que Dios te haya llamado. Espera en Jehová. Métete con Dios, métete, ora, ayuna, lee la palabra, estudia la palabra, entra en un instituto bíblico, aprende lo más que puedas. Y pídele a Dios que forja, Señor, forja un carácter en mi vida. Fórjame, moldéame, Señor. Que ese alfarero te dé la forma que Él quiera darte. Que coja tu masa y la apriete y la sobe, la acaricie y quite los defectos y te vaya puliendo poco a poco. Esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. La Biblia dice, no es del que corre, sino del que Dios tiene que misericordia. Del Dios que tiene misericordia. Es por su misericordia que estamos en el ministerio. Es por su gracia.
Esto no es que nos los merecíamos, nosotros no nos merecíamos nada. Es por su misericordia y por su gracia que nos coloca en el ministerio. Bendito sea el Señor. Así que Moisés, que en un momento dado fue catalogado el hombre más manso sobre la tierra, como decimos aquí en Colombia, le sacaron la piedra. Se le zafó la cadena, decimos aquí en Barranquilla. Perdió los estribos. No pudo controlar la ira. Y rompió, partió, dañó las tablas de la ley, la obra de Dios. Dios había escrito esas tablas con su dedo, dice la palabra. Y Moisés, enceguecido por la ira, no se dio cuenta el valor que tenía en sus manos. Pastor, pastora, cuida lo que Dios te ha dado. Cuídalo con sabiduría. Usa el dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. No dañes a nadie. Cada hermanito, cada hermanita, cada oveja es la obra de Dios. Y hay que cuidarla. Enseña la palabra, ora por ellos, aconséjalos. Con paciencia, con amor. Compréndelos. Ponte en los zapatos de ellos. Nosotros también algún día comenzamos y cometimos muchos errores. Acuérdate cuántos errores cometiste comenzando el evangelio. Y ahora como pastor, como pastora, tienes que entenderlos. Y tienes que tener paciencia. Mucha paciencia. Dios nos ayude. No es fácil. No es fácil. Bendito sea el Señor. Y otro caso que está en la palabra del Señor, lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Muy interesante este otro caso. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Estamos cerca. Capítulo 26. Y habla del reinado de Uzías. Y dice la palabra en el verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios. Gloria al Señor. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él le prosperó. El rey Uzías buscó a Dios. El rey Uzías caminó rectamente delante de Dios y persistió en buscar a Dios. ¿Qué hay que hacer? Persistir. Y no solamente levantarte una vez a la semana de madrugada, es todos los días. Persiste, persiste, persiste en buscar a Dios. Porque eso va a traer que la presencia de Dios a tu vida. Y la presencia de Dios bendice y prospera nuestras vidas. La Biblia dice que cuando llegó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, recuerda, la casa de Obed-Edom fue que prosperada. La bendición de Dios, la presencia de Dios trae prosperidad en todo. Hablando de lo económico, de lo espiritual, de lo emocional, de lo sentimental, de lo familiar, de lo ministerial. Hay prosperidad en todas las áreas.
hay avance, hay crecimiento por la presencia de Dios. Por eso es necesario tener la presencia de Dios. Es importantísimo que yo desee mi vida alcanzarla y mantenerla, su presencia. Moisés mismo decía, yo no saco a este pueblo, yo no avanzo, yo no voy si tu presencia no va conmigo. Que Moisés sabía lo importante que era la presencia de Dios. Gloria al Señor. Así que Uzías hizo lo recto, persistió en buscar a Dios, él le prosperó, gloria al Señor, comenzó a tener victoria sobre los filisteos, empezó un reinado poderoso. Los siguientes versículos lo describen, todos los avances que logró, toda la prosperidad que logró en el país, en la parte militar, en la parte arquitectónica, algo tremendo. Pero dice el verso 16, ojo con el verso 16, subráyelo si tiene Biblia. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ojo con esto. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando ya era fuerte. Buscar a Dios, consagrarse a Dios, produce unción. Recibimos la unción, recibimos poder, nos llenamos del poder de Dios y Dios comienza a usarnos. Pero ojo, cuando Dios ya te esté usando, cuando comiences a sobresalir en la iglesia de Jesucristo, cuando comiences a ganar fama, si eres evangelista, que Dios comience a usarte en milagros, en liberaciones, salvando almas, y las invitaciones comienzan a crecer y las puertas se abren, invitación que va, invitación que viene, comienzas a viajar, comienzas a ganar grandes ofrendas, a recibir ofrendas con muchos ceros. Cuidado. Ahí es donde hay que tener cuidado. Ojo, cuando ya tengas fama. Algo que me enseñaron muy importante cuando comencé el ministerio. Un siervo del Señor me dijo, Miguel, cuídate de las 3 Fs. Escuche bien, cuídate de las 3 Fs. ¿Y cuáles son las 3 F? Falda, finanza y fama. Esos son los 3 peligros con que uno tiene que cuidarse, los ministros y ministras del Señor, los siervos y las siervas de Dios, los que Dios usa. Y no simplemente estoy hablando del que hace milagros, porque el maestro de la palabra no hace milagros, pero tiene poderosas enseñanzas. Cuando tú seas ese maestro, esa maestra que enseña unas profundidades admirables. Yo conozco maestros de la palabra que cuando comienzan a predicar uno no desea que termine nunca, porque eso es un manjar que dan. De un versículo sacan y sacan y sacan y el Espíritu Santo les da y les da palabra. Pues ese es el maestro. Esa es la unción del maestro. Yo conocí maestros de la palabra que dan unas enseñanzas tremendas. Cuando terminan le entregan el micrófono al pastor. No oran por nadie, porque saben a lo que Dios los ha llamado.
el maestro de la palabra, el maestro como ministro, no hace milagros, no hace liberaciones. Él fue llamado a enseñar la palabra. Entonces, mucho cuidado, ministro, ministra del Señor. Cuando ya la iglesia te está creciendo, cuando tienes la iglesia más grande del barrio y cuando llegas a tener la iglesia más grande de la ciudad, de la zona, de la región, yo no sé, del concilio, y tengas fama y todo el mundo te aplaude, todo el mundo te admire, todo el mundo quiere andar contigo, todo el mundo te quiere invitar. Mucho cuidado. Estás en peligro. Si no estás preparado o preparada para la fama, estás en peligro. Por eso, muchos años atrás, los deportistas colombianos, cuando alcanzaban la fama, el éxito, se volvían locos, tomaban, se drogaban, hacían unos shows terribles y terminaban perdiéndolo todo. Todo, sus habilidades, sus talentos, todo lo perdían por la fama. Hay un testimonio, un ministerio, que lo puedes buscar en YouTube, se llama Luis Urbáez, un evangelista de República Dominicana, usado poderosamente en milagros extraordinarios. Eso está ahí relatado en su biografía en YouTube, en los testimonios, gente que aún le faltaba un dedo, una mano, un brazo, les brotó en las campañas de él. Salió el brazo nuevo, salió el dedo nuevo, ojos nuevos, o sea, órganos nuevos. Eran milagros creativos, una cosa extraordinaria. Y ese hombre también resucitó muerto. Dios lo usó resucitando muertos. Es un ministerio poderoso, pero sin formación, sin carácter. Ese hombre, cuando ya adquirió la gran fama y de pronto se sintió la última Coca-Cola del desierto, cayó con mujeres. Por eso, una de las F que tenemos que guardarnos los varones, los ministros, las faldas. Las faldas. Y las ministras será que se guarden de las P de los pantalones, porque ¿qué vamos a hacer? Son ambos sexos. La tentación es para ambos, para el hombre y para la mujer. Eso, póngale la firma. Cuidado, cuidémonos, guardémonos. Pon tu mirada en tu esposa. No te pongas a mirar a otra mujer, no te pongas a mirar a otro hombre. Te pongas a chatear con otra mujer, con otro hombre, eso es peligroso. Ese que te habla bonito, que te tira flores por el WhatsApp, ojo con eso, ojo, que puedes caer. Ten cuidado con quién te relacionas, con quién hablas, con quién chateas, con quién compartes. Mucho cuidado, porque el diablo está buscando la manera de tumbarte, de derribarte. Por eso no perdamos la comunión con Dios, no perdamos la intimidad con Dios. Por mucho dinero que ya tengas, por mucha fama, por muchos logros, por muchos éxitos, aprende a darle la gloria a Dios. Tú no eres el que hace los milagros, es Dios en ti, es el Señor en ti. Tú no haces milagros, yo no hago milagros. Dios le place usar nuestras manos, le place usar nuestra voz, le place usar nuestra vida, Él le place, porque para que el evangelio se extienda, para que la iglesia crezca, para que las almas vengan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que toda la humanidad se convierta.
y no hay suficientes predicadores, pastores. La mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, Dios te está usando es para que el evangelio se extienda. Y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Entonces no te creas más evangelista que otro porque ya viajaste a otro país o a otros países. Ojo con la vanagloria. Ojo con la altivez. Ojo con la arrogancia. Esas son áreas que tienen que ser tratadas. Pedirle al Señor, Señor, admitir, ser sincero, Señor, soy arrogante, soy altivo, me siento vanaglorioso, me siento más que todo el mundo. Confiésaselo a Dios y Dios tratará contigo. Y Dios te ayudará a quitar eso. Se libre ese espíritu vanaglorioso. Si más, cuando ella era fuerte, su corazón se enalteció. Ese es un peligro. Cuando el corazón se enaltece es un gran peligro. ¿Y qué hizo? Entró al templo y comenzó a ministrar el incienso, cosa que a él no le correspondía. Él era rey. Él tenía que administrar el país económicamente, políticamente, militarmente, pero la parte sacerdotal él no podía tocarla, no podía meterse en eso. No le correspondía. Ese es el problema. Que creemos que porque ya tenemos la fama, entonces hay pastores que cometen un error. Pues ya tienen fama, se meten a la política. Y quieren ser presidente, quieren ser alcalde, quieren ser senadores, quieren ser... Y Dios no te llamó para eso. Yo no digo que Dios no tenga gente en su pueblo para ocupar esos puestos. Pero la fama que Dios te dio no fue para que fueras político. La fama que Dios te dio fue para que extiendas el evangelio del Señor. Es un error muy grande. Y sabiendo la corrupción que hay en la política, peor. Terminas pecando. Te obligan a robar o si no te matan. Aquí en Colombia es así. Es algo terrible. No te metas en política si Dios no te ha llamado a eso. Y yo creo, mi opinión es que un pastor no debe entrar en la política. Porque su llamado es pastor. Hay gente de liderazgo, gente de influencia, gente que Dios prepara y los coloca en sitios de eminencia. Yo no estoy en contra de eso. Y gracias a esos hermanos y esas hermanas que están en el gobierno, se han evitado muchas leyes en contra de la palabra. Eso hay que aplaudirlo y hay que orar por ellos. Hay que apoyarlos. Pero ojo, ministro, ministra del Señor, no te metas en lo que no te corresponde. Dice la Biblia, verso 17, segunda Crónica 26, 17, dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Qué importante. En ese momento, Usías estaba siendo corregido, exhortado. Los sacerdotes, el sumo sacerdote lo estaba enderezando. Estaba corrigiendo su error. ¿Qué tenía que hacer él? Humillarse. ¿Qué tenía que hacer él? Aceptar que la embarró, que se equivocó. Y ese es el problema. Que no queremos aceptar nuestros errores. Mire, si Usías hubiera aceptado su error y se hubiera humillado, Dios lo perdona. Y los sacerdotes también lo perdonan.
y el pueblo lo hubiera perdonado por su humildad. El problema es cuando no hay humildad. Hay que desarrollar la humildad, hay que pedirle al Señor, haznos humildes, Señor. Por eso a veces Dios nos quebranta, nos somete a procesos fuertes para forjar en nosotros la humildad. Pablo dijo, sé tener escasez y sé tener abundancia. Que la plata no te domine, que el dinero y la fama no te dominen, que tú puedas dominar eso. Ten cuidado, déjate corregir, déjate enseñar. El verdadero siervo de Dios es enseñable. El verdadero siervo de Dios se deja corregir. Pero a veces hay tanto orgullo que creemos que lo que decimos es lo que vale, porque siempre tenemos la razón, porque si no gana la empata pero nunca pierde, hay problemas. ¿Cuántas veces yo no me he equivocado? Me lo han hecho saber. Me ha tocado corregir. Y aquí estamos, echando para adelante, predicando su palabra. Déjate corregir, déjate enseñar, que eso te va a hacer un mejor ministro cada día más. Y tú que estás comenzando a predicar, vas a cometer muchos errores. Déjate aconsejar, déjate guiar para que seas un varón, una varona de éxito, de fama, de poder, pero para que el evangelio se extienda. ¿Qué le pasó a Usías? Por no humillarse, por no dejarse corregir, por no aceptar su error. Verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. En vez de humillarse, en vez de reconocer, en vez de dejarse enseñar, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Qué terrible. La lepra era una enfermedad incurable y el leproso era considerado inmundo en Israel. Cogió rabia contra los que lo estaban corrigiendo. No cojas rabia con tu pastor. No coges rabia contra tu pastora cuando te corrige, cuando te exhorta, cuando te enseña. No cojas rabia. No te aires. Controla la ira. Reconoce que has fallado. Reconoce que te equivocaste y que hay que corregir, hay que enmendar, hay que pedir perdón, hay que restituir, hay que restaurar. Pero eso no lo queremos hacer, mucho menos cuando tenemos fama, porque creemos que somos intocables, que nunca nos equivocamos, que somos los perfectos, que somos los por cual plus ministros, los superministros, los superhombres y mujeres de Dios. Estamos muy equivocados. Cuán débiles somos. Dios nos ayude. Dios tenga de nosotros misericordia. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Mi hermano del alma, mi hermanita amada, ministra del Señor, cuídate. Cuídate de que Jehová no te hiera. No seas herido por Dios.
trata las heridas del hombre, porque el ministerio, especialmente el pastoral, nos hieren. El que te dice de frente te amo, por la espalda te mete la cuchillada trapera que llama. El cuchillo por la espalda te lo entierra. De frente te digo, te amo, pastor, te amo, eres lo mejor. Eres el mejor. Y a los 6 meses están hablando mal peste de ti a tu espalda. Hablan barbaridades. Y eso duele. Y todo pastor y pastora que me está escuchando sabe que eso duele. Bendito sea el Señor. Mire, yo experimenté, como muchos pastores lo han experimentado, que alguien me dividió la iglesia. Hubo una rebelión. La iglesia casi la acaban. Y ese ministro, no contento con lo que estaba haciendo, un día, frente a unas ovejas, me golpeó. Me dio un codazo aquí en la nuca que me hizo ver estrellita. Y se me cuadró enfrente y me dijo, vamos a darnos trompadas, vamos a pelear. Así me dijo. Y para la gloria de Dios, yo no alcé mis brazos. Yo le dije, si quieres pegar, pégame. Pero no voy a pelear contigo. En plena iglesia, con la puerta abierta. Y yo pude discernir cómo el diablo quería dañar mi imagen, mi reputación. Él no era de aquí de Barranquilla. Yo sabía que él se iba a ir y iba a dejar todo destruido. Quería destruirme completamente. Pero el diablo usándolo. Fue un instrumento del diablo. Pero Dios me ayudó a tomar control de mí, de mis emociones, y pude controlar la ira, porque ¿a quién le gusta que lo golpeen? A nadie. A mí fue un golpe físico en esa ocasión, pero ¿cuántos golpes de palabra no te han dado? La Biblia dice, hay palabras que son como golpe de espada. ¿Cuántas cosas no te han dicho que han herido tu corazón, que han atravesado tu corazón? Hay palabras que te han dicho que tú le has dicho a la persona o lo has pensado, mejor me hubieras pegado antes que me hubieras dicho eso. Y en el ministerio se sufre mucho, sobre todo por eso. Cuesta, hermano, cuesta, mi hermana. Hay que soportar. Y hay que aprender a perdonar. Y a controlar la rabia y la ira. ¿Qué le pasó a Usías? Termino el verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. ¿Cuántos ministros de Dios y ministras no están apartadas con lepra? Dios los ayude, Dios los levante, Dios los restaure, Dios tenga misericordia, los vuelva al ministerio, los vuelva a usar más que antes. Señor nos ayude. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La Biblia dice, les he dado, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Según de Timoteo 1:7. Tenlo en cuenta. Usa ese dominio propio que Dios te ha dado. Cuídate. Cuídate. Reflexiona en lo que has escuchado. Sobre todo, si estás comenzando el ministerio, si ya estás en el ministerio, deja que Dios forje un carácter ministerial en ti. Jesús dijo, Jesús dice en la Biblia que él era manso
y humilde de corazón. Y ese es nuestro modelo a seguir. Ser mansos, ser corregibles, ser enseñables. Escucha a tu pastor, tu pastora, déjate corregir, déjate enseñar y verás la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu precioso nombre. Y damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza por esta palabra, porque me has inquietado hacer este video, dar esta enseñanza. Yo te pido, Dios, que todo aquel que la reciba, Señor, la asimile, la confronte con la palabra. Si quieres pedirle a Dios confirmación, confirma, haz lo que tú quieras, pero recíbela de parte de Dios. Señor, que cada día podamos ser más enseñables, moldeables, Señor, y que cuando nos permitas adquirir fama y ser usado por ti, Señor, la humildad no se pierda, Señor. Guárdanos del enaltecimiento, del orgullo, de la vanagloria. Ayúdanos, Señor, a entender y reconocer que eres tú en nosotros, no nosotros haciendo milagros, eres tú. No nosotros dando esta palabra, fuiste tú el que has hablado, Señor, en esta hora. Enséñanos a darte la gloria. Herodes murió porque no le dio la gloria a Dios, comido de gusanos. Usías quedó leproso, Señor. Guárdanos de la lepra de la altivez, de la lepra del orgullo, de la lepra del enojo, de la ira no controlada. Guárdanos y ayúdanos, Señor, a dar testimonio a la iglesia, pero también al mundo entero, a la nube de testigos que nos rodea. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio vivo de tu poder para tu gloria y para tu honra. Fortalece, Señor, al que está débil. Levanta al caído, Señor, si hay ministros y ministras caídos que tú vas a permitir que este video les llegue. Señor, restáuralos y levántalos, Señor. Son instrumentos tuyos, Señor. Un día tú los usaste, Señor, en gran manera. Pero tú eres un Dios de oportunidades. Tú tienes el poder de levantarlos, Señor. Sana sus corazones. Sana sus heridas, Señor. En el nombre de Jesús. Y restáuralos para tu gloria y para tu honra. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. A ti damos toda la alabanza, toda la exaltación, porque solo tú y nadie más que tú se la merece. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Siervo, sierva, hija de Dios, hija del Señor. Y nos vemos en otra ocasión. Dios te guarde.